Muy buenas noches, queridos socios y amigos de Fundación Antena. Bienvenidos nuevamente a una revisión de portafolio. Estamos tremendamente felices de tener a uno de nuestros grandes artistas que está afuera, Víctor Castillo, artista visual, principalmente pintor, que hoy día está radicado en Los Ángeles, pero que previamente estuvo en Barcelona y que hoy día debe ser por lejos uno de nuestros artistas con mayor circulación a nivel internacional. Por lo tanto, es un honor tenerte, querido Víctor, nuevamente acá en Antena. Así que nada, felices de poder conocer mucho más tu obra, que es tremendamente fascinante, y quién mejor que entrevistarte allá a quien consideramos de la casa, que es a nuestra querida Natalia Arcos. Gracias, Alfonso, y gracias una vez más a la Fundación Antena y a los socios de Antena que están presentes en esta sesión, que en particular me da mucho gusto, porque Víctor Castillo es un amigo personal, digamos, de hace mucho tiempo. Con Víctor nos conocemos desde la época de la universidad. Entonces, tenemos muchas historias de cuando los dos estábamos empezando, y conozco a Víctor de cuando estaba en el Arcis, en Caja Negra, de esa época, de cuando hicimos algunas pega y pitutos para Bellas Artes. Tenemos muchas historias de ese tiempo. Y como bien decía Alfonso, Víctor es hoy en día uno de los artistas mejor consagrados en el espectro internacional. Es principalmente pintor de, digamos, caballete, pero también de mural. Y está también incursionando en la escultura, que vamos a ser una de las técnicas que vamos a ir revisando durante este portafolio. Víctor se siente influido mucho por el pop art, por el cómics, por un mundo, un imaginario que tiene mucho de siniestro, que tiene influencias diversas, que también vamos a comentar en esta revisión. Vivió en Barcelona muchos años. Ahora actualmente se encuentra radicado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y le vamos a dar la bienvenida hoy, entonces, para conversar sobre su obra, sus sentimientos con respecto a Chile, etc. Entonces, Víctor, ¿estás ahí? Aquí estoy, Hola, Víctor. escuchando la presentación. Bienvenido. Qué bonito recordar tantas cosas. Muchas gracias por esta invitación a todos. Yo realmente lo valoro mucho, la buena onda. Y bueno, aquí yo he abierto para conversar del trabajo y responder preguntas. Sí, la primera pregunta yo me voy a arrojar un lujo, que es preguntarte cosas que a mí, a pesar de los años que te conozco y de lo que admiro tu trabajo, tengo por ahí algunas cosas que me gustaría clarificar, por ejemplo, hoy día. Y una de esas es que una vez me mencionaste que una de tus influencias visuales más importantes es el ilustrador chileno Coré. Absolutamente, sí, sí, sí. Aprendí a leer y escribir con el silabario latinoamericano. Y de chiquitito, ¿no? A mí me pasó que quedé fascinado con las ilustraciones, no tenía idea quién era él, pero me quedaron ahí dando vueltas, y en esa época cuando estaba aprendiendo a leer, también estaba aprendiendo a dibujar, entonces coincide quizá, y luego tiene un sentido, pero sí, de todas maneras, me encanta ese ilustrador que creo que no está suficientemente reconocido en Chile como debería ser. ¿Cuáles son otras de tus influencias visuales, como tus fuentes? Es difícil de explicar porque muchas de mis influencias estaban allí y no me di cuenta hasta después, estoy hablando de años después. Pero yo crecí viendo la televisión, o sea, mi influencia, yo estoy hablando de los años 70. Yo nací en el 73, entonces mi infancia fue en los 70, principios de los 80, y en esa época no es que yo tuviera acceso a los museos o galerías, sino que realmente era más la televisión y ahí estaban las animaciones, luego estaba el cine, que tuve la gran suerte de que mi padre me llevaba al cine casi todos los domingos, en la mañana. Es muy curioso, no sé por qué elegí llevar los domingos, pero en esa época podías ver 3 películas por un precio ridículo. Entonces tengo una influencia tremenda en las películas también. Entonces ni te cuento cuando fui a ver Superman, la que era las galaxias, y todas esas cosas de ciencia ficción, animaciones, y al mismo tiempo la televisión. Entonces, sin saberlo, estaba creciendo con toda esa cultura pop que venía sobre todo de Estados Unidos. Y también más tarde, yo creo que más en los 80, todo lo que era los animes, la cultura japonesa y china.
Pero sí, esa fue mi educación visual, cultural, porque como digo, no es que yo fuera a los museos ni a las galerías en esa época. Y yo diría que luego viene la época de estudiar arte, en las escuelas de arte, y ahí es cuando yo choco con la academia. Porque como yo venía con toda esa carga anterior, yo creo que es súper importante mencionar que yo era un niño obsesionado con los dibujos, dibujaba todos los días, todo el día, me encerraba en el comedor. Yo no recuerdo esto, pero en mi familia me dicen que yo incluso hacía el sonido de los dibujos. Es decir, lo que veía en la cine o en la televisión lo pasaba al papel y mientras dibujaba hacía el ruido de las naves espaciales o las explosiones, los gritos, ¿sabes? O sea, súper metido en ese mundo. Y no era que yo estuviera pensando que era artista, no, era algo que súper natural. Y que también debo mencionar, nace de mi familia, de mis parientes, de la familia Castillo, por parte de mi abuelo, estaban los tíos y las tías que eran artistas también, nunca se dedicaron a eso, pero yo cuando los visitaba, yo veía los dibujos que hacían, tenían los vinilos de Pink Floyd, de Jean-Michel Jarre, Alan Parker, toda una cantidad de influencia también, eso es súper importante mencionar. Eso era lo que a mí me llenaba, me emocionaba, entonces al volver a la casa, yo me metía en ese mundo tratando como de reproducir eso. Entonces, claro, yo tenía esa carga y una vez que yo, ya bueno, obviamente luego viene la adolescencia, la época hippie, ya ahí entramos, hay otras influencias, pero voy a saltar eso porque en realidad si empiezo a explicar todo, es súper larga la historia. Voy a saltar a la escuela de arte porque ahí fue súper importante el choque que viví, es decir, como que nunca calcé en la escuela de arte y pasé por varias, no solamente estuve en el arte, estuve en la Católica también y también estuve en la Universidad de Ciencias de la Educación en el pedagógico y curiosamente, bueno, sigo conectado con la gente del pedagógico, bueno, en general sigo conectado con gente de los tres lugares, pero en ningún lugar me sentí cómodo y finalmente me expulsaron de la Católica y ahí viene la otra etapa que es cuando soy parte de este colectivo Caja Negra, que era Ujú. un colectivo de arte experimental, y fueron varios años también, donde Sí. aprendí muchísimo de la estrategia de guerra, por decirlo de una manera. Con muy poco tratar de hacer lo máximo, siempre con un marco teórico, y la experimentación, qué sé yo. Esa fue la parte, yo creo que la época en que más experimenté. Y finalmente, hablando de influencia, y aquí voy a intentar cerrar un poco el círculo de la respuesta, ahí, volviendo a la influencia, ya no era la televisión y el cine, sino que fue Internet, la llegada de Internet. Porque con la llegada de Internet tuve acceso a una ventana al mundo y me encontré con cosas que ni siquiera sabía existían. Y ahí fue cuando, por ejemplo, me encontré con una página web de una galería de Los Ángeles que se llama La Luz de Jesús. Y ahí descubrí artistas que están dentro de lo que hoy denominan el lowbrow o post-surrealismo, que es una tendencia que nace en San Francisco, que se extiende en Los Ángeles y que en Seattle, la galería Rock La Rue con Christian Anderson, ella es la que decide llamar todo esto el pop surrealismo o surrealismo pop. Y es una corriente que está, claro, muy influenciada en la cultura chicana, del tatuaje, de la santería, de las ilustraciones clásicas, y todo eso lo llevan al plano de la pintura clásica. Estamos hablando de pintores que trabajan el óleo de una manera alucinante, como Mark Ryden, por ejemplo, pero pintando cómics. Yo nunca había visto eso antes a ese nivel. Había visto, recuerdo, una exposición que habían hecho en Europa, que había sido como una anécdota, pero no había visto artistas que se dedicaran a eso, a hacer, pintar cómics, pero de una manera clásica. Y de ahí me crucé con un montón más, como Gary Baseman, Tim Biscuit, Camille Rose García, y ahí yo quedé simplemente alucinado, porque obviamente la escuela de arte, ese conflicto que terminó en una expulsión, obviamente después de eso yo no quedé bien parado, quedé en una situación un poco vulnerable, un poco desorientado, confundido, pero súper convencido de que yo iba a continuar haciendo lo mío, solo que no sabía hacia dónde ir. Y cuando veo eso, para mí fue como un gate, o sea, una puerta abierta ahí. Es que, mira, yo creo mucho en el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento a primera vista, cuando tú te enamoras de algo, es que sabes que eso es lo que quieres. Y eso me llevó, sin saberlo, fue circunstancialmente me llevó a Barcelona, y ahí en Barcelona fue una explosión nuevamente Y ahí te inesperada. perdimos unos años porque ya no quisiste volver a Chile. No, pues yo me fui a Barcelona por unos meses y nunca más volví, porque la recepción fue alucinante. O sea, Claro. de hecho, yo recuerdo que al principio pensé que no podía ser, que a lo mejor estaba malinterpretando, pero cuando empiezan
a concretarse más exposiciones, más invitaciones, ventas, ¿sabes? Y que no dejan de decirme que yo era un gran artista. Y no es que, mira, no quiero caer en la parte lastimosa de que en Chile no me valoraban, no es eso. Yo creo que tiene que ver con una cultura más cálida quizás, no sé, que quizás los chilenos somos competitivos, pero la cosa es que en España no solamente, o sea, inmediatamente era una cosa como, you are a great artist, tu trabajo es muy bueno, ¿sabes? Y es como, vale, ¿no? ¿De qué estás hablando? No, y realmente te lo decían de verdad. Y eso, como digo, se reflejó en todo lo que vino después, que fueron exposiciones alrededor de Europa y luego internacionalmente. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con la galería Iguapop. Para mí esa fue la época de oro. Todas estas referencias que tú me has dado son claras, pero yo creo que hay otras referencias en tu pintura, netamente del campo pictórico y sobre todo de la luz, y que son mucho más antiguas, o sea, mucho más inscritas en la historia del arte, como Goya. Por supuesto, efectivamente. Antes del Museo del Prado, para mí la pintura siempre fue una excusa para decir cosas, siempre fue un medio para abordar temas. No me había enamorado de la pintura todavía, me había enamorado quizás de estos pintores por el discurso, por esa cosa antiacadémica que tenían en el pop surrealismo y todo eso. Y a pesar de que había ido al Louvre y había entrado a varios de los museos emblemáticos, fue el Prado el que me generó ese como impacto, y sobre todo Goya. Tal como tú dices, Goya va a venir, y las pinturas negras de Goya, no sé cómo explicarlo, fue una cosa así que, de hecho yo, bueno, en esa época fui a Madrid porque tenía una exposición en Madrid, y me costó muchísimo, porque fue el mismo día que inauguraba, fui antes de la inauguración, al Prado. Entonces salí del Prado y me fui a inaugurar, pero me fui como con una sensación como de, un poco triste, porque sentía que, wow, esto es alucinante, lo que estoy haciendo yo es tan plano, es tan... Entonces fue un poco chocante, pero en un buen sentido, como cuando te pegan un par de charchazos y, ¡ay, despierta! La pintura es increíble, ¿sabes? Entonces fue un impacto enorme para mí. Y bueno, aparte que Madrid es una ciudad alucinante, entonces fue toda una cosa. Y también fue re bonito porque... Tienes razón que tu paleta antes era de colores mucho más planos. Y, sí, totalmente. Y ahora tienes un trabajo de luz y sombra en tu pintura que es totalmente distinto. Y es mucho más Sí, rico. sí, es que sabes que la biografía, la parte biográfica de mi trabajo es inevitable, está siempre allí, porque siempre hay cambios según la experiencia. Por ejemplo, en los 90 yo me fui a vivir a Chiloé. Tuve un año viviendo en Chiloé, solo, en una cabaña. Y antes de eso yo estaba obsesionado con la cultura precolombina y hacía todo un trabajo como colores tierra, medio abstracto, como si estuviera pintando una cueva. Y después de Chiloé volví a Santiago usando colores fuertes, esos azules del cielo, los verdes, los blancos, ¿sabes? Entonces, es así como yo he ido aprendiendo o desarrollando mi trabajo, a partir de la vivencia. Entonces, claro, el Prado y el tener el Goya al frente fue como, wow, nunca hacer lo mismo que verlo en un libro. ¿Sí? Y como nosotros que estudiamos en la Chile o en alguna universidad acá, que estudiamos todo por diapositivas, y eso condiciona mucho también nuestra percepción sobre las grandes obras de arte de la historia occidental. Y también estudié con diapositiva, pero Sí, cuando estás frente a las meninas y puedes ver incluso las telas cosidas entre medio, se vuelve terrenal, alucinante. alucinante. Víctor, vamos a entrar al momento de las preguntas antena, que es un espacio más lúdico de juego, y yo te voy a hacer 4 preguntas y me tienes que responder un poco sin pensarlo demasiado, digamos. Ya. Entonces, la primera es, si no hubieras sido artista visual, digamos, ¿qué otra profesión te habría gustado tener? Músico. ¿Músico? Hubiera sido músico, soy un músico frustrado. Y de hecho estoy siempre intentando hacer música. Ahora mismo estoy conversando con una cantante brasilera que va a poner voz a unos ejercicios que estoy haciendo con sonidos. Estoy trabajando con cosas digitales. Cuando estaba en el colegio tocaba la guitarra. Y de hecho me obsesioné con Bach y logré tocar algunos temas de Bach en la guitarra. Ah, Y eso, mira. imagínate, eso requiere horas y horas, semanas y meses. Es una cosa de gimnasia. Sí, hubiera sido músico definitivamente. Amo la música. No puedo pintar sin música. O sea, siempre dentro del campo de las artes. Muy Por bien. supuesto, y de hecho, un paréntesis, la mayoría de mis pinturas, desde que me fui de Chile, los títulos son canciones, Claro, es verdad. la Tienes mayoría. toda la razón, tienes toda la razón. Oye, la segunda pregunta es,
Dinos, por favor, un secreto de ti que nadie sepa. Se me ocurrió comentar que no entiendo por qué mi trabajo va tan bien, porque yo honestamente nunca estoy satisfecho con lo que hago, nunca estoy satisfecho como pintor, siempre siento que pudo haber quedado mucho mejor, y sin embargo me sorprende la reacción, el impacto y todo lo que se ha ido construyendo, lo que yo llamo la bola de nieve, que ya está totalmente fuera de mi control, y no me deja sorprender. Y en ese sentido no quiero decir que soy humilde, no, no, pero tengo esa autocrítica que a veces me da problemas, porque a veces inauguro exposiciones y estoy súper achacado porque no me gusta, pero sin embargo va bien. ¿Sabes? La tercera pregunta dice, ¿qué cosa no te gusta hacer, no soportas? Que también puede ser algo muy doméstico, si tú quieres. ¿Qué cosa te Ah, carga hacer? a ver, algo que me molesta mucho es la soberbia, el pretender. En el mundo del arte está lleno de gente pretendiendo. Bueno, yo creo que no solo en el mundo del arte, pero la gente que pretende y que se imponen y que generan barreras y muros, eso realmente a mí me molesta muchísimo. Ojalá hubiera más honestidad en ese sentido, pero yo creo que la sobrevivencia hace que está lleno como de tiburones y Ujú. siento que en el fondo hay que ser bien guerrero para sobrevivir en este mundo. Y eso sí, es una de las cosas que me molesta. Y la última es, ¿qué música escuchas en tu taller? Escucho de todo, escucho de todo. Justo había mencionado que una de las cosas que no me gusta es el reggaetón, realmente no lo soporto, pero escucho de todo. Justamente anoche estuve subiendo discos nuevos a mi iPod y puse algunos temas clásicos, música de los 80, electrónica, música de películas, a veces es como que es súper variado. Tengo un iPod con, yo diría, más de 1000 discos y lo que hago es que lo pongo en random. Y claro, depende del ánimo del momento, quizás, qué sé yo, si estoy en un momento del inicio de la producción, a lo mejor requiero más esfuerzo físico porque, por ejemplo, los fondos, que son una cosa más física, ahí Ujú. pongo rock o electrónica como un power, ¿sabes? Pero ya cuando estoy con los detalles, ahí puede ser hasta música clásica o ambiental, qué sé yo. Pero sí, yo diría que me considero al final un rocker. Un rocker, ¿no? Sí, Sí. súper. Cerramos el momento de las preguntas antena, entonces seguimos con tu portafolio. Ahora vamos a ver esta parte que quizás te enlaza mucho más, bueno, obviamente con el street art, pero también con tus inicios un poquito más rebeldes fuera de la academia, que es el arte del mural. Esta imagen me imagino que es en Barcelona, ¿no? No, eso es Estambul. Ah, Estambul, ah. Y de hecho, eso que se ve al fondo es la estación de tren, que es la última estación de tren que ya ahí empieza Asia. Pintar muro en Estambul no es fácil porque hay muchas restricciones. Y en el último viaje que estuve en Estambul, gracias a Isabel que me invitó a la feria, en eso yo tenía harta ganas de pintar un muro y los artistas locales me invitaron a pintar ese muro. Porque como te digo, no es fácil. Entonces, es como, bueno, como otros lugares también que están llenos de restricciones. Este que está aquí, esto es Los Ángeles. Esto fue una galería francesa que se instaló en Downtown, Los Ángeles, que me invitó a pintar esto en uno de los callejones del centro de Los Ángeles. En este caso, es el Museo de Arte Moderno de Chiloé, que es uno de mis museos favoritos. O sea, exponer en su museo para mí es un privilegio. Y ahí pasé varios días, estuve como... Es que ahí no se alcanza a notar muy bien por el ángulo, pero es enorme. Y claro, estar ahí pintando los muros de ese museo es alucinante. Ocupo mucho la palabra alucinante. Este nos enlaza porque aquí voy a meter la cuchara yo. Y esto fue en la Bienal de Arte Joven, en que yo era la curadora de la parte de Santiago, y te invité a ti, bueno, también a Francisco Papafrita y a los Incas, que era un colectivo en ese tiempo, a participar de esta Bienal de Arte Joven en el Museo de Bellas Artes el año 2008. Y nuestra exposición dentro de la Bienal se llamaba Santiago Morning. Y estaba, como sigue estando ahora, muy intenso el tema en Plaza Italia, Plaza de Dignidad. En ese tiempo era exclusivamente de los secundarios y entonces eso fue un poco como entramos la ciudad al museo, ¿cierto, Sí. querido amigo? Así es, así es. Y de hecho para mí ese muro es bien especial porque pasaron muchas cosas, que en ese momento y luego más tarde. Por ejemplo, recuerdo que
era un día domingo parece, que estaba pintando a esta gente protestando, básicamente en el centro de Santiago, y yo no sabía que al otro lado del muro estaban efectivamente protestando. Me di cuenta cuando fui a buscar algo para comer, y salgo al museo y me encuentro afuera con la bomba lacrimógena, la gente corriendo, y digo, wow, está sucediendo lo mismo que estoy pintando adentro. Entonces realmente se convierte en un reflejo de ese contexto chileno que es como evidente. Luego lo que me pasó fue que cuando empezó el estallido del 2019, la imagen más emblemática es la Plaza Italia, ¿no? Con la escultura, con todo esto, y se parece tanto que me parece increíble. Entonces, a mí me gustaría poder repetir este proyecto, porque tener la posibilidad de pintar una de las redondas del museo es algo que debería, ojalá, ser más seguido. Sí, este era un muro circular en el primer piso y creo que era una de las obras más fotografiadas, porque la gente se hacía selfie y había ese efecto de que quedabas como a escala. Sí. Entonces, mucha gente se fue a sacar retratos en esa intervención tuya. Eso es la fábrica del vapor en Milán. Fui invitado por unos curadores que curiosamente también trabajan mucho en el mundo de la moda, italiano, del norte de Italia, y era una exposición que tenía que ver con el Che Guevara. Y en esa exposición estaba lleno de miles de imágenes del rostro del Che Guevara. Uno de mis pensamientos fue, no voy a pintar el rostro del Che Guevara. De hecho, ahí no se alcanza a notar, pero esa Che que dice ahí, que está colgando, cuando tú giras, se transforma en la cara del Che Guevara, que es un artista norteamericano, se llama Michael Murphy, que tiene un trabajo increíble. O sea, él produce estos objetos que cuelgan, que cambian de forma a medida que te vas moviendo. Entonces, bueno, yo creo que mi obra era la única en toda la exposición sobre el Che Guevara donde no aparecía el Che Guevara. Y ahí lo que hice, bueno, esa obra se llamaba Sueño con serpiente y estaba inspirado en la canción de Silvio Rodríguez. Fue interesante porque me presentaron al hijo del Che. Eso, el GAM, que gracias a Isabel, que ella gestionó todo esto, ahí yo, bueno, quiero destacar que, bueno, ya Isabel realmente ha sido parte importante de mi carrera, y en este caso creo que es como un capítulo que tiene que continuar, ¿sabes? Porque esto fue antes del estallido, y aquí están los estudiantes protestando, está, bueno, lo que yo llamo los políticos o los lobos disfrazados de ovejas, y ahí está la máquina, bueno, no quiero entrar en tema de interpretaciones, pero este es un mural que estoy feliz de que sigue allí y que está en un lugar que va mucha gente joven, que toca música, bailan, es como un lugar que está lleno de vida, entonces no podría estar en un mejor lugar Y que ha sido respetado también por la juventud. y que ha sido respetado. Y Vamos a sumar a la conversación a Isabel Croxato, porque ella es tu galerista, tu representante aquí en Chile, pero también una gran compañera de trabajo tuyo. Bienvenida, Isabel, a la conversación. Muchas gracias a ti por esto que está pasando, y Víctor, la idea era que ibas a estar acá en Chile con nosotros y que esta sesión iba a ser presencial, pero bueno, gracias a la tecnología y gracias a Antena se hace posible que la tengamos acá online, así que muy contenta de estar acá. El trabajo de Víctor ha sido muy inspirador a lo largo también de mi carrera como galerista, así que siempre agradecida de la confianza de los artistas y de las posibilidades de colaboración que vamos desarrollando en conjunto. Quiero aprovechar cortito, me tiraste hartas flores, Víctor, con el mural, pero aquí nos acompaña hoy día en la noche Alfonso Díaz, que fue clave también. Este es un proyecto que yo hice, que lo hicimos juntos con Alfonso, era como un sueño y en ese momento fue también muy clave su gestión. Y Natalia, tú también a través de ArtV fuiste parte de lo que fue este proceso y es muy bonita esa escala, como decían respecto al mural anterior, como la gente joven se retrata constantemente, practica, ensaya, se graba, o sea, cómo de alguna forma el arte se transforma en un telón de fondo para movimientos sociales, culturales, de todo orden. Me gustaría que ambos me comentaran un poco de esta exposición que ya pasó y vamos a revisar un poco la que viene también. Entonces, de esta en específico, el proceso, las temáticas, cómo ha sido trabajar juntos en este proyecto, por ejemplo. Este proyecto nació porque el erotismo es un tema que tengo presente y pendiente hace mucho tiempo. Y entonces me encontré con estas fotografías
que vienen de los negativos originales y que son todos locales de Los Ángeles, porque en Los Ángeles la cultura del cuerpo, el erotismo, el cine, qué sé yo, es algo muy, muy, muy importante. Entonces me pareció interesante jugar con esto de tatuar sobre estas fotografías, y conversando con Isabel de este proyecto, ella fue agregando ideas y entre los dos construimos esto, que yo creo no sería lo que es sin ella. Y finalmente estábamos tan en sintonía que fue como, venga, hagamos esto. Y lo interesante también es que nos conseguimos un texto de Diane Hanson, que ella es una de las editoras sexy, pues le encanta decir eso a ella misma, más importante de la editorial Taschen, es muy importante en Estados Unidos en el tema de la edición de libros eróticos, y curiosamente también fue la novia de Robert Crumb, que es uno de mis artistas. Para mí, si tengo un lugar con los artistas más increíbles, para mí él es Robert Crumb, está dentro de la lista de los 5 más increíbles, junto con Paul McCartney, por ejemplo. Y entonces, ella en un momento me comentó de que esto yo tenía que hacerlo en la vida real, de que tenía que hacerlo con modelos reales. Y lo bonito es que está sucediendo. Porque acá, bueno, en esta ciudad, una de las cosas que me gusta de esta ciudad es que todo está pasando. Entonces las conexiones que se generan son increíbles. Entonces estoy trabajando con un fotógrafo que se dedica a sacar fotos de modelos, sobre todo del mundo de la, ¿cómo se podría llamar? Para adultos, ¿sabes? Y actrices porno sobre todo. Y a través de eso están saliendo modelos que lo único que quieren es ser parte de este proyecto porque les parece tan bonito, porque es muy bonito al final. Entonces, por ejemplo, una de las modelos que tuvimos el otro día en una reunión, es una modelo que tiene la piel muy oscura, negra, negra, muy oscura. Entonces la idea es hacer esto mismo, pero traducido en líneas blancas, sobre unas alfombras que vamos a editar pronto también. Entonces son esas cosas que solo pasan aquí y que hay que hacerlas ahora porque es Los Ángeles, o sea, only in LA. Y en ese sentido, bueno, creo que lo que nació con Isabel está generando otras cosas más que yo no me esperaba. Isabel, por ejemplo, estas son pinturas o parte de las pinturas que vienen a la siguiente exposición. Cuéntanos un poquitito de esa exposición y qué significa para ti trabajar con Víctor, que es un artista que tiene tal nivel de éxito y tan taquillero, digámoslo, directamente. Víctor es un rockstar. Yo voy a contar una anécdota así chiquitita. Sí, Víctor mencionaba en un momento cuando fuimos a la feria en México, pero el año siguiente yo fui a la feria de Sydney, en Australia, y llevé obra de Víctor. Y fue muy impactante porque Australia era como otra cosa, nada que ver, así. Y de repente escucho unos gritos que dicen, "It's Víctor Castillo, it's Víctor Castillo", y una niña que lloraba y se empiezan como a juntar jóvenes y era la emoción de que ellos nunca habían visto Víctor Castillo en vivo. Y para mí eso fue un poco como cuando Víctor hablaba del Museo del Prado y de esa gran emoción que uno siente cuando está por primera vez, ¿cierto?, frente a ciertas pinturas que uno las ha mirado siempre en libros, ver y presenciar y ser testigo a lo largo de los años, después en Hong Kong, en Estambul o aquí mismo en Santiago, todos los proyectos que hemos hecho juntos por aquí es encontrarnos con eso, con una fascinación, con la cantidad de seguidores que tienen, lo conocido que es y lo valorado, y es un referente también para muchos artistas jóvenes. Yo siempre le transmito a Víctor acá en Chile, es súper potente su figura y me encanta que sea así. La exposición que viene ahora, bueno, tenemos un honor y lo comparto, The Yellow Brick of the Road, es una continuación de la exposición que recientemente Víctor inauguró en Los Ángeles, en la Galería de Val Kilmer, y que es una exposición emblemática y que tenemos la suerte de poder traer un pedazo de esa exposición a Chile, porque es realmente eso, es la emoción de entrar en el mundo de Víctor, que es un mundo que a través del color, a través de lo lúdico, muchas veces como de una temática que parece, entre comillas, como infantil, nos lleva profundamente también a reflexiones muy contemporáneas acerca de la sociedad, de lo que estamos haciendo, de hacia dónde estamos llevando las cosas, cómo afecta, ¿no?, el tema del consumo, las políticas. Y
Y bueno, acá yo te veo entrando ya al proyecto de las esculturas, que es algo también, un sueño que hemos ido también trabajando un poquito a poco con Víctor. Literalmente un sueño, sí. Yo había soñado con esta obra antes de saber que Víctor lo iba a hacer. Y ya esto es una primicia realmente para los socios de Antena ver este trabajo que está en proceso. Con esto vamos a cerrar el portafolio, pero Víctor, cuéntanos un poquitito de esta parte. Esto está tan fresco que estas fotos son de ayer. Ayer fui a ver al escultor, porque esto no lo estoy haciendo yo, esto lo está haciendo un escultor que trabaja para el cine, que trabaja para Disney. Su nombre es Jeffrey Kilbane, creo que lo pronuncio bien, que es una de estas personas que están, ¿sabe? Los Ángeles es la ciudad del cine, del entretenimiento, entonces alrededor de eso hay toda una máquina, toda una sociedad que está a cargo de la producción, de esculturas, de animaciones. Bueno, y él es uno de estos personajes independientes que afortunadamente conocí y que creo que es la persona indicada para empezar a desarrollar todas estas esculturas, que es todo un universo nuevo para mí, así Que como son en también que resina, las ¿no? animaciones. ¿Mm? Que son en resina, ¿no? Esto es la primera parte, este es el inicio, estos son espuma de alta densidad. Y luego el primer modelo va a ser con resina, va a quedar como los maniquíes. Pero la idea es Después que la esto se va a puede, pintar encima. exacto, y va pintado. Pero la idea es que eso se puede escanear, y hoy día la tecnología te permite hacer todos los formatos materiales que se te ocurran, y la verdad es que nos conseguimos una especie de mecenas que quiere pagar la producción de todo esto y quiere hacer el lanzamiento en una casa en Malibú, que está frente al mar, ¿sabes? Y quiere hacer una fiesta para lanzar la escultura. Entonces son cosas que son como, wow, que entretenido, ¿no? Es muy bonito, en la carrera de Víctor se producen estas como contrastes enormes entre todo este mundo posible, ¿cierto? En LA y en todas las oportunidades que están en todas partes, con también los proyectos que se van desarrollando acá en Chile, donde a lo mejor es todo mucho más artesanal, es todo mucho más precario, digamos, muchas veces, pero que también son grandes motores, digamos, de los proyectos que vemos que después se pueden desarrollar. Este tema de la escultura claramente es una obsesión en ti, Víctor, y es muy bonito cuando hicimos The Invisible Cage, que queríamos precisamente llevar a la tridimensionalidad los personajes de Víctor, estos niños protestando, ¿cierto? Y se hizo un prototipo y se trabajó una escultura, como te digo, de una manera mucho más artesanal, pero son bichitos que en el fondo hacen que cuando otras oportunidades y otras posibilidades se dan, surgen. Totalmente de acuerdo. Para cerrar ahí un poquito también sobre Sweeter Than Roses, que me parece un proyecto muy, muy importante dentro de la carrera de Víctor, porque es algo súper íntimo. Y me encantaría también un poco poder recoger esa dimensión, porque gracias, bueno, a la pandemia y que precisamente Víctor no podía, ¿no es cierto?, hacer ese gesto que está acostumbrado de ir a su taller y pintar estas grandes telas y murales, etcétera. Esta pequeña obsesión, como decías tú, sobre lo erótico, pudo concretarse, pudo bajarse en un proyecto que nos muestra algo tuyo muy distinto. Le pedimos a los artistas que invitamos a hacer una reflexión. En este caso, yo a ti, conociendo tu trayectoria, digamos, de alguna manera, con ciertas tensiones y contradicciones y de amor-odio con Chile, a mí me gustaría sí que pedirte como una reflexión por un pensamiento positivo sobre este país, sobre Chile. Vale, lo tengo súper claro porque quiero construir una casa taller, y me gusta llamarlo el taller internacional o la casa taller internacional en Chile. Creo que después de todo lo que me ha tocado viajar, desde que me fui de Chile hace, ¿cuánto? Como casi 18 años, algo así, siento que mi conexión con Chile, ese amor y odios, siempre está allí porque al final me encanta Chile y de alguna manera siempre estoy volviendo a Chile, pero nunca vuelvo a Chile. Y me gustaría que yo creo que ya es tiempo de hacer eso. Y creo que una forma de hacerlo es construir un taller en Chile, en Chiloé en este caso. Compré un terreno en Chiloé, quiero construir un taller donde quiero invitar artistas, a la gente que conozco de todos lados, para que pasen temporadas trabajando en Chile. Y pienso que eso puede ser una influencia súper buena, no solo para mí, sino que para el entorno también. Entonces, en ese sentido, creo que me gustaría definir que cuando te preguntan qué es lo importante de hacer arte, yo diría que la influencia, generar buena influencia. Y una manera de generar buena influencia en Chile en este momento es
intentar llevar toda esa carga vivencial que tengo, que es enorme. Yo digo, podría estar horas hablando de los artistas que he conocido, de los lugares que he estado, de las cosas que han pasado, y llevarlo de alguna manera a Chile. Entonces, yo lo comento con toda la gente que conozco y me dice, sí, vamos a Chile, de todas maneras, y nos vamos a Chiloé y nos quedamos ahí meses trabajando. Y si eso se activa, yo creo que va a ser maravilloso, va a ser hermoso. Genial. Bueno, Víctor, ya estamos en el tiempo, te agradezco muchísimo. También a ti, Isabel, gracias por su tiempo, su disposición. Y nos vemos con los socios de Antena en una próxima ocasión de estas sesiones digitales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, se me hizo súper corto, no alcancé a decir lo que quería decir. No.